Nos acompaña su señora esposa, señora Amparo de Huerta Montalvo. En representación de nuestro señor rector, licenciado Enrique Villarreal Macías, nos acompaña la licenciada Elvia Fernández Fernández. El señor Roberto Domínguez Sánchez, presidente de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia, nos acompaña en el presidio. El licenciado Francisco Solórzano Chavira, director de la carrera de Administración de Empresas. El licenciado Gilberto Ortiz Valencia, maestro de tiempo completo de la universidad y comentarista de conferenciante. Por último, el compañero estudiante Héctor Romano, presidente de la Asociación de Estudiantes de la Escuela de Economía. Agradecemos la presencia al licenciado González Garduño, presidente de la Asociación Sindical del Instituto de Ciencias Sociales de Administración. Y existen también algunos compañeros de la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia que nos acompañan, les agradecemos su presencia. El ingeniero Espejo Posadas, director del Centro de Planeación de la Universidad, maestros que nos acompañan, compañeros alumnos. Vamos a proceder. La forma como vamos a actuar esta tarde, en atención al tiempo, vamos a dedicarle alrededor de 40 minutos a la conferencia. Posteriormente haremos un receso breve para la elaboración de preguntas. Le rogamos que las hagan por escrito, las tornamos a la mesa, en el periodo de receso las analizamos, las seleccionamos y vendrán otros 20 minutos para la contestación de las mismas. Les agradecemos la atención y, doctor, por favor. Muchísimas gracias. En primer lugar, para reiterar mi complacencia de encontrarme en los medios universitarios de Ciudad Juárez, dialogando sobre temas que espero sean de común interés. Con lo que comentábamos en la mañana en grupos de estudiantes y maestros, pienso que resultaría un poco cansino para los que estuvieron presentes el volverme a escuchar. Yo propongo hacer un enunciado general de algunos de los temas que estoy debatiendo a nivel de agrupaciones de ejecutivos de ventas en México, en mi propio país y en otros vecinos como Colombia. Y entonces que permitamos que también la experiencia de ustedes en estos asuntos enriquezca la mía. Yo quiero muy humildemente, sin ninguna vanidad, sin ninguna falsa pose, decir que mi campo fundamental en el hecho de lo profesional es la medicina, que eso es lo que yo era, médico cirujano de la Universidad de Guayaquil, que por razón de la exigencia de un país que curar, que está más enfermo que la propia gente, o un poco como resultado de la enfermedad que vive su gente, me he involucrado en los problemas de desarrollo y en los problemas que tienen que ver con la planificación de ese desarrollo. Y por supuesto que no he encontrado otra salida, y este también es un concepto a discutir, que la política. Que mirando políticamente, bajo el análisis lo más profundo posible de lo que son los asuntos de planificación y lo que es el continente, extra salvedades como Ciudad Juárez, que ya vamos a analizar despacio, entonces proponemos un modelo que reoriente la acción del desarrollo en función del hombre concreto. Hemos estado un tanto alienados por modelos de desarrollo con otros objetivos, tales como el crecimiento de abstracciones de extremos, que en definitiva son los hechos estadísticos. Está bien que tengamos hechos estadísticos, ojo que yo no los descarto, pero tampoco quisiera que esos sean los objetivos del desarrollo, la persecución de metas de la econometría que nos podrán poner en mejor puesto en las listas del Banco Mundial o del Banco Interamericano, pero que en la práctica no reflejan en su crecimiento el auténtico crecimiento de las condiciones de vida de nuestra gente, que es lo realmente importante. Que en definitiva son eso, índices de crecimiento mal aplicados para la mensuración del desarrollo, y que más aún la alienación mayor, el desfase más sustantivo, está en que esos índices fueron creados para medir desarrollo y nosotros los estamos aplicando para mensurar nuestro subdesarrollo. Más aún que la alienación es tal
que a veces haciendo malos chistes decimos que el Producto Interno Bruto nos gobierna en cuanto a la cantidad de tontos que ejercen poder en nuestros países, cuando lo que debería ser nuestro PIB es PIB con B dentilabial, población infantil vacunada, pero eso no existe en ningún texto de desarrollo porque los países desarrollados hace tiempo que resolvieron el conflicto. Entonces, dentro de esta línea de análisis, nosotros planteamos un modelo de desarrollo fundamentado en necesidades humanas básicas. No es nada extraordinario como novedad. Hace tiempo que se viene hablando del hombre como medida de todas las cosas, desde Protágoras. Lo que pasa es que solo se viene hablando, pero en el instante sustantivo de la realización de los planes olvidamos el hombre y comenzamos a medir desarrollo en el crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto, en la abstracción de extremos que es el ingreso per cápita. Entre quien gana 500.000 pesos mensuales y quien gana apenas 500, la media puede resultar interesante, pero es apenas una media que no refleja nada de la dura realidad de los que viven con tortillas, chile y frijol. En esta condición, nosotros pensamos que hay que replantear los modelos de desarrollo, que la alienación sustantiva está dada allí, que por ello se producen hechos como lo que se llama por Pérez Alfonso, el creador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPET, lo que se llama el efecto Venezuela. Lo comentaba en la mañana, un país que crece en su volumen de divisas en términos tales que el gobierno de Carlos Andrés Pérez, el anterior al actual de Luis Herrera Campins, tiene 300.000 millones de bolívares como presupuesto, lo cual es superior a los 3 gobiernos previos, es decir, a 15 años anteriores, y sin embargo tiene también un endeudamiento externo de 100.000 millones de bolívares, y cuando Herrera Campins asume el poder, tiene que decir que lo hace para superar el atraso de Venezuela con 70 millones, 70% de niños con algún grado de desnutrición, con 25% de gente sin agua potable y sin alcantarillado, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todas las variables presentes de lo que configura su desarrollo. Y el hecho es trágico porque al asumir su gobierno, Herrera Campins había planteado lo mismo que planteó Carlos Andrés Pérez en el quinquenio anterior. El efecto Venezuela consiste en una especie de indigestión por las divisas petroleras que pone a los países en lo que podríamos llamar el cumplimiento del principio de Peters a nivel de pueblos, no solo a nivel de personas. Por ascenso sucesivo de la economía, así como por ascenso en las categorías jerárquicas, una persona entra en nivel de incompetencia, por ascenso sucesivo del ingreso, un país también entra en nivel de incompetencia. Se indigesta con sus propias divisas y ya no hay un efecto multiplicador de todo el gasto público que además se convierte en denominador de toda la acción del gobierno. Casi que el lema de la acción de esos gobiernos es gobernar es gastar. Hay grandes pasos a desnivel que coinciden en el Ecuador, por ejemplo, el Ecuador petrolero a escala pequeña, 10% de lo de México, pero con 10% de población también, en la coexistencia, digo, de tifoidea con pasos a desnivel. Entonces, esa realidad no la queremos. Este modelo de desarrollo nos resulta aberrante, y además de aberrante, injusto en la simple condición de que si nuestros exportadores de productos industrializados consiguieron por vía de lo que mandaron fuera del país X millones de sucres en divisas, eso costó también todas las divisas que nosotros habíamos generado por vía del petróleo y un poco más. Es decir, un modelo que quiere forzar la industrialización tiene además ese factor de concentración de privilegios sin generar el empleo que requiere la sociedad en que está dado el modelo. Así por el estilo, creemos que este modelo tiene que revisarse, pero la revisión no tiene que hacerse necesariamente en términos político-ideológicos, que son, para mi modo de ver, otra forma de alienación. Es malo que hablemos de desarrollo solamente económico, es malo que hablemos de planificación solamente económica. Para mí eso es una deformación profesional. Lamentablemente la planificación estuvo en mucho tiempo, o a nivel de arquitectos, planificación urbana, planes de obras públicas municipales, la mayor parte de los planes, o a nivel de economistas, planes de desarrollo económico que no eran sino planes de crecimiento de ciertos indicadores. Planificación concebida como proceso integral, entonces, es aquello a lo que aspiramos,
pero en función del hombre, necesidades humanas básicas, que por lo menos la gente tenga la salud a que debe aspirar en un instante siglo XX de cohetes a la luna y comunicación vía satélite. Nos parece que nos sentimos cómplices de un gran crimen cuando en esta época, en esta circunstancia de desarrollo tecnológico, después de Leeuwenhoek que inventa el microscopio, después de Pasteur que inventa las vacunas, después de las balas mágicas de Ehrlich, que todavía se mueran en nuestros pueblos niños de enfermedades que pueden prevenirse con vacuna. Salud es un cuello de botella sustantivo. En un país que exporta alimentos como el nuestro, como México, nos parece intolerable 14 millones de desnutridos. Los índices son del profesor Cravioto, profesor mexicano que establece la directa correlación del subdesarrollo mental con la desnutrición. Simplemente las células cerebrales se desarrollan en función de la ingesta de proteínas que se tiene. Y si esa ingesta no se da en la medida suficiente durante el parto, durante el embarazo y los primeros 4 años de la vida, el cerebro que a esa altura va a tener el nivel definitivo en 80%, no va a desarrollarse nunca más. El problema es irreversible, raíz biológica del subdesarrollo, por vía mental. ¿Qué podemos aspirar hacia el futuro? Si los niños son el futuro de los pueblos y nuestros niños tienen en tan altos niveles, 40, 50%, algún grado de desnutrición, estamos hipotecando el futuro. Así por el estilo, vivienda. Tenemos 6 millones de déficit de vivienda en México, ustedes lo saben mejor que yo. Educación, tenemos 7 millones de analfabetos. En gente que generó la cultura previa a la presencia del español aquí, en gente que permite que haya para orgullo del continente un museo como el Antropológico, donde tenemos toda la sensación de que la frase de Vasconcelos, aquella inspirada frase que sirve de lema a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma, por mi raza hablará el espíritu, como que se vivifica, como que se convierte en tremenda realidad. Eso después es simplemente en los alrededores del Distrito Federal una aberración, una negación, algo más allá de la posibilidad de Juan Rulfo o de Octavio Díaz haciendo Octavio Paz haciendo surrealismo con la realidad, y nos resulta demasiado descarnada, demasiado dura. Modelo de desarrollo entonces centrado en el hombre, pero más allá de las abstracciones político-ideológicas, insisto, porque una necesidad humana básica para nosotros es la libertad. En esto somos sartrianos. Creemos que el hombre está condenado a ser libre, pero la libertad no es sino una abstracción cuando uno tiene todos los días que subvivir. La libertad es el resultante de toda una cadena de necesidades humanas básicas satisfechas, por lo menos. La Revolución Francesa nos planteó la trilogía: libertad, igualdad, fraternidad. Nos quedamos en la libertad para unos pocos, en el vértice del sistema, porque la igualdad es una utopía y la fraternidad no se dio nunca. ¿Por qué digo que la igualdad es una utopía? Porque reconociéndolo con el propio Marx y con Lenin, definitivamente no somos iguales, y a buena hora. Pero a lo que sí podemos aspirar es a algún grado de justicia que dé a cada cual según su necesidad. Y la necesidad de las mayorías es una que no atendemos en función del privilegio de minorías. Hace poco, en una reunión en la Cámara de Industriales de Guayaquil o de Quito, celebrando un aniversario, yo le decía a la gente que allí estaba, es que los que estamos aquí no somos el Ecuador, igual que los que estamos aquí no somos México. Y el problema es que hay demasiada gente fuera de la condición de México. Vivimos estructuras de mundos superpuestos, un sector de la República o algunos sectores que se parecen a las metrópolis de las cuales dependemos, y otros absolutamente ruralizados que no tienen nada que ver con nada que se asemeje a civilización. Por más folclórico que resulte, es demasiado duro poder decir que en algunos de nuestros pueblos nos alejamos 10 kilómetros en el carretero y retrocedemos 100 años en civilización. En esa condición entonces, un nuevo modelo de desarrollo que más que la abstracción político-económica de una teorización filosófica, tenga el condicionamiento del humano como primera prioridad del desarrollo. Salud, alimentación, vivienda, educación, empleo, prioridades del desarrollo,
Primero, que el Estado, ahora que tiene petróleo, se preocupe de cumplir eso para garantizar la libertad como hecho real. Diríamos que a la fecha, la gran trilogía que la Revolución Francesa nos dejó se trastoca en función de justicia, solidaridad, para entonces alcanzar al final la libertad. Pero todo esto también resulta abstracción filosófica, y no hay una definición más allá de las palabras, volviendo a Octavio Paz. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, categorizar un hecho. La intervención del Estado está dada en la economía. ¿Para qué vamos a discutirla? Lo importante entonces no es ponernos a pelear en función de cuánto interviene el Estado, si más o menos, sino la calidad de esa intervención, que debemos aspirar a que sea mejor. ¿Cómo logramos esta posibilidad? Integrando un gran trípode de desarrollo que, insisto, he visto funcionar en los países en que se da el modelo: la integración empresa, universidad, Estado. Por supuesto que esto nos lleva a liquidar un preconcepto que ha estado jugando mucho en la política de estos tiempos: la lucha de clases. La lucha de clases que hace que el universitario se siente incapacitado de conversar con el empresario, y que el empresario a su vez mire en el estudiante universitario un prospecto de revolucionario peligroso que le va a armar el sindicato de su fábrica, y el Estado un poco a ratos burlándose de los dos o teniendo que recurrir a actitudes como la de octubre del 76, que tampoco son las más recomendables. En esa condición entonces, un modelo de desarrollo que integre sectores, empresa, universidad, Estado, que por la vía de solidaridad empuje en común, es el planteamiento que hacemos. Que ese modelo se centre en necesidades humanas básicas y no simplemente en índices econométricos. Que a su vez ese modelo, para poder cumplirse, tiene que estar dado en el marco de una profunda y auténtica integración latinoamericana, porque vivimos en la época de Estados continente. Que aparte, reconociendo con Peter Drucker que mucho de nuestro subdesarrollo es subadministración, hay que tender a un desarrollo administrativo superior, pero que ese desarrollo administrativo superior no es el simple aprendizaje de técnicas que llegan a la sofisticación de pretender dar cursos de toma de decisiones, con todo respeto para quienes los dictan, pero que si tienen un valor práctico es el de inducir posibilidades de análisis, pero no hacer matemáticas para tomar decisiones, porque solo se aprende a tomar decisiones tomándolas, es decir, equivocándose o cometiendo errores que mañana tienen que rectificarse. Así entonces, por supuesto que otro factor elemental es la voluntad de cambio. Yo creo que en México existe, y coyunturalmente además se dan una serie de variables extraordinarias para que esta oportunidad que se tiene no se desperdicie. Nosotros no venimos a caer en el error que motivaba un comentario de algún conferencista en el Congreso de Mérida. Todo el mundo le da ahora consejos a México de lo que tiene que hacer con el petróleo. Nosotros decimos que estamos en una edad intermedia como para dar consejos. Dicen que dan buenos consejos los que ya no pueden dar malos ejemplos. Nosotros estamos en una edad intermedia como para dar consejos. Pero sí queremos a este país hermano decirle que haga el esfuerzo de no farrearse su petróleo. Porque además de petróleo, México es una potencia energética. En el uranio, energía atómica de Chihuahua, en la posibilidad de energía mareomotriz en las dos costas, en la conciencia de energía geotérmica que determina que haya sitios que se llamen aguas calientes, por ejemplo, y así por el estilo, la certeza de fuentes volcánicas subterráneas que son fuentes de energía eólica, etcétera, masa de energía vegetal. En esa condición, parte de la propuesta, y vamos a tratar de llevarla a nivel presidencial, es que México genere un liderazgo prointegracionista, donde el tiempo real sea el que determine la acción y no el tiempo político, porque se viene dando un desfase. El desfase de que, por ejemplo, desaparece la ALAL, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, pero tenemos ya la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. En el tiempo político e institucional ya deberíamos de estar integrados. En el hecho de lo real cada vez es mayor nuestra desintegración. El Ecuador tiene asignado en Pacto Andino un proyecto automotor, o automotriz que dicen otros. Ese mismo proyecto motiva inquietudes con Venezuela, que contrata por su cuenta la construcción de ese mismo tipo de vehículos. Con Bolivia hay conflicto por el género de gobierno que tenemos en García Mesa, al que se acusa, y ya no nos sorprende nada en América Latina, de ser un gobierno producto y vinculado a tráfico de drogas
cocaína en Bolivia. En Pinochet tenemos un señor que ya se salió del pacto andino para tratar de montar un modelo tipo Friedman, de alta posibilidad de índices económicos, de baja radical de la tasa de inflación, pero de altísimo costo social también, entre Friedman y su Chicago Boys, donde la posibilidad de ser ciudadano chileno va a la degeneración del último plebiscito que se convierte en una farsa muy publicitada. En estas condiciones es duro hablar de integración, y más aún es duro venirlo a hacer aquí a Chihuahua y venirlo a hacer aquí en Ciudad Juárez, donde se está viviendo un estatus especialísimo que más allá de cualquier comentario basta verlo en la visita a cualquier gran tienda donde el costo de los productos es una cuestión fuera de la posibilidad del mundo que estamos viviendo. Pero como ustedes aceptan y entienden que más allá de estos hechos hay unas realidades distintas, es que nos atrevemos a plantear estas cosas, insistiendo que hay el hecho coyuntural, que hay la voluntad de cambio, que hay todo el antecedente de la prehistoria y de la historia, que México tiene en la raíz razones para estar profundamente orgulloso, que aquí por suerte por lo menos creemos, pensamos, entendemos nosotros, no se cultiva desprecio por lo auténtico y lo autóctono, sino que todo lo contrario se cultiva orgullo de ello, que incluso nosotros nos sentimos contagiados de ese orgullo y en la raíz maya o tolteca o azteca sentimos raíz americana de la que estamos orgullosos. México, que en la historia, durante la colonia y todo el proceso de república, es toda una razón para estar orgullosos en figuras como la de Benito Juárez, debe ser más allá de esas figuras la posibilidad real de hechos cumplidos. Y decía también con los universitarios, y así como está en la Biblia, que el que es de Dios escucha su palabra, el que es de Juárez también debe escucharla, y el respeto al derecho ajeno es la paz. Es una condición que no se compadece cuando violentamos el derecho ajeno de los más de 6 millones de analfabetos, de los más de 14 millones de desnutridos, de los 6 millones sin vivienda, de los 6 millones de migrantes, de los 10 millones subempleados o desempleados, de 20 millones de población económicamente activa, de la tremenda inflación que puede ser el riesgo de 1980, en cálculos que llegan hasta el 40%, con las consecuencias que ustedes conocen se dan especialmente en los sectores de ingresos fijos, etc. En esta condición, entonces, más allá de las palabras, otra vez Octavio Paz, quizás porque a ratos nos hemos sentido en el laberinto de nuestra soledad, en épocas de estar presos por pensar como pensamos, en regímenes dictatoriales en nuestro país, mantenemos un profundo optimismo. El optimismo que nos lleva a pensar que la razón humana solo necesita querer más fuertemente que el destino, y ese es el destino. Pero un optimismo con precisiones tales como que es miopía de mercado pensar que la libre empresa es simplemente un procedimiento que aceptamos o no. Yo quiero destacar que la libre empresa es el sistema de la libertad, que si no hay libre empresa porque el Estado absorbió todo el cumplimiento del área económica, teniendo ya el poder político, al adquirir el poder económico, ha adquirido el poder total y hemos perdido la libertad. Que eso hay que preservarlo, pero entendiendo que la libertad tiene costos sociales que deben ser pagados por ella, que las ideas no se defienden solas, que la gente que cree en ellas debe hacer lo posible por difundirlas, pero a nivel de todos, hacer de la economía como quería Lincoln de la democracia, hacer del desarrollo como él decía que era la democracia, en su frase final del célebre discurso de Gettysburg, un desarrollo del pueblo por el pueblo y para el pueblo, en términos de que sea participativo, no solamente en los beneficios que el sistema pueda otorgar en agua, en salud, sino participativo en sentido activo, en cuanto a que la comunidad se incorpore a estas variables. Ahora, en este contexto, hablar de la UNTAC, hablar de los organismos que ha creado las Naciones Unidas para los programas de comercio y desarrollo, resulta un poco comenzar a burlarnos de nosotros mismos, y yo no me atrevería a ese esfuerzo. Por aquí tengo un recorte donde se establece que sacó a Estados Unidos 50 productos mexicanos de su sistema de preferencias. Se da a nivel de productos agrícolas, 50 productos quedan fuera del sistema de preferencias y tienen que pagar 10% de arancel. Recorte de ayer. Y aquí hay otro. Con censuras Estados Unidos acabó la Junta del CIES, del Sistema Interamericano, del Consejo Interamericano Económico y Social.
frena a Latinoamérica el proteccionismo. Se habla de libre comercio, pero la libertad no es integral, hay demasiado proteccionismo. Lo mismo con Europa. Pero ¿qué es lo que ocurre? Hay un Estados Unidos de Norteamérica, hay una comunidad del mercado común europeo y hay unos Estados desunidos de Latinoamérica. La utopía que planteamos, insisto, como parte sustantiva del modelo, es el esfuerzo integrador. Que se puede, está probado que se puede. Que las transnacionales, que esto, que el otro, pero si ya también hay transnacionales latinoamericanas. Si el problema no está en que son malas porque son transnacionales, sino porque no son transnacionales latinoamericanas, que si lo fueran podríamos entrar en competencia. Que cómo es posible que las armemos, pero si ya están armadas. He dicho esta mañana, lo repito ahora, hay una cultura del Chavo del Ocho. Todo el mundo sabe decir de México a la Patagonia, no contaban con mi astucia. Y lo que debería decir, insisto, es, abusan de mi nobleza por la falta de unidad que tenemos. Hay una transnacional del tráfico de drogas. Comienza la operación en esa Bolivia de García Mesa. Se pasa por el Ecuador donde se refina un tanto. Va a los mercados colombianos que son especialistas en distribuirla. Y por México algún rato cruza a los Estados Unidos donde se la consume. Estas transnacionales negativas podrían ser también la posibilidad de mostrar que sí es posible hacer transnacionales nuestras a nivel positivo. Acabar con triangulaciones increíbles, como aquella que determina que compremos trigo argentino en el mercado belga o Colombia compre petróleo ecuatoriano en el mercado spot suizo. Acabar con la violencia y la indignidad que significa que supongamos México exporta limones o frutillas a Inglaterra y lo puede hacer cuando lo hace a través del mercado norteamericano, pero cuando quiere hacerlo sin intermediación, el Food and Drug Administration dice que no son aptas para consumo humano, y así por el estilo con atún y algunos otros productos. Acabar con tantas cosas que nos están doliendo, como estas informaciones del New York Times, donde dice que miles de latinoamericanos son vendidos y comprados en Estados Unidos. Acabar con estas circunstancias que no están reflejadas en declaraciones de Ross Snyder o de Ras Snyder o cualquiera de estos ciudadanos norteamericanos que se dedican a las cuestiones de orden ecológico, sino que simplemente es la Concanaco la que dice que está supeditada a 9 transnacionales la alimentación de los habitantes del área metropolitana, que controlan la producción del 75% de los enlatados y el 95% de las leches industrializadas. Yo no quiero insistir más para no pasarme el tiempo asignado en los hechos teóricos generales. Yo quisiera que con la cordialidad con que yo he expuesto, la mejor forma de ser cordial es ser franco, ustedes comiencen a hacer preguntas, a hacer polvo el modelo que planteamos, a ver qué inconsistencias o incongruencias tiene y a ver en qué medida podría ser posible, para enriquecerme yo también de la posibilidad de esta hermosa visita que me lleva aquí donde México comienza, a Ciudad Juárez. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Huerta Montalvo. El comentarista nos indica que él prefiere sus comentarios después del receso, entonces vamos a pedir a esta sesión, a esta asamblea, se sirvan tomar un receso, durante el cual van a hacer sus preguntas por escrito, las turnan a la mesa y posteriormente pasaremos a discutir. Muchas gracias. 10 minutos. Bueno. Vamos a proceder con el licenciado Gilberto Ortiz Valencia a elaborar los comentarios sobre la conferencia expuesta. Posteriormente pasaremos a la contestación de preguntas. Licenciado. Muchas gracias. Doctor Huerta, honorable de que debe existir planificación del desarrollo económico y social de los países. Me ha impresionado sobremanera cómo el doctor Huerta posee un cúmulo de conocimientos y de datos estadísticos acerca de la realidad de los pueblos latinoamericanos. Tuve la oportunidad en la mañana de ser el comentarista de su plática conferencia que sustentó en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración, y al volverlo a escuchar nuevamente esta tarde, ratifico, me convenzo a mí mismo de que el doctor Huerta tiene un
comunicado para todos los mexicanos, para todos los países latinoamericanos. El doctor Huerta reitera que debe hacerse un replanteamiento de los modelos de desarrollo. De esta manera se puede encontrar el hombre a sí mismo. Insiste el doctor Huerta en que los índices de crecimiento son ficticios, son surrealistas completamente, y lo que es más son términos económicos convencionales como el tiempo y el espacio que los países desarrollados han creado en el diccionario económico únicamente para manejar datos convencionales. El doctor Huerta menciona también que la realidad es cruda, que la imagen de subdesarrollo que presentan los pueblos latinoamericanos es triste y que existen muchos factores que están interrelacionados con este aspecto. Señala que el gasto público es una cosa que no ha sido correctamente planificada. La planificación de desarrollo que nos habla el doctor Huerta definitivamente es técnico, pero al mismo tiempo es humano. Reitera el doctor Huerta que hay conceptos que precisamente no se toman en cuenta, o al menos si se toman en cuenta, no se les da la importancia que verdaderamente tienen. La salud, la nutrición, la vivienda, el analfabetismo, la libertad, la violencia y, por qué no decirlo, ¿verdad?, la justicia. Me da la sensación de que el doctor Huerta está bastante bien informado, y me atrevo a decirlo, ¿por qué no?, que muchos de nosotros los mexicanos acerca de la realidad de nuestro pueblo. Finalmente dice el doctor Huerta acerca de lo que se debe entender por planificación de desarrollo integral, que la política debe ser función humana exclusivamente, que existen fórmulas precisamente para llevar adelante una planificación de desarrollo integral, como pudiera ser la involucración de un trípode que es bastante lógico y bastante fácil de comprender: la empresa, universidad, Estado, que se debe abolir completamente la lucha de clases, porque se ha comprobado en el devenir histórico que cumplió su meta, pero en la actualidad no significa ya verdaderamente una solución al cambio. Pero insiste el doctor Huerta que todo esto es posible, es decir, la planificación de desarrollo integral, si existe voluntad de cambio. Si no existe la voluntad de cambio, difícilmente se puede lograr el beneficio o la felicidad de los pueblos latinoamericanos. Me da a mí la sensación, el doctor Huerta, de que debemos despertar de ese sueño sonoliento o aletargado en que hemos estado durante décadas, definitivamente. Y me da también la sensación, el doctor Huerta, de que México pudiera ser en este momento histórico un país líder en Latinoamérica para encauzar el esfuerzo común latinoamericano hacia su independencia, hacia su libertad. Señala algunas siglas, es decir, organismos internacionales que aparentemente funcionan, pero que en la triste realidad no son más que elefantes blancos totalmente inoperantes. Recalca el doctor Huerta el Pacto Andino como un ejemplo, ¿verdad?, de esos organismos internacionales que trabajan, al menos que se ve que tienen la intención de trabajar. Finalmente, doctor Huerta, mi comentario acerca de su conferencia, que me ha parecido bastante buena. Dice usted que la libertad de los pueblos conlleva necesariamente un costo social, pero que ante todo la libertad existe y que debemos merecerla.
Muchas gracias. A continuación, el doctor Huerta contestará las preguntas que han llegado a la mesa. Bueno, son algunas preguntas y por supuesto algunas con alto contenido, como no podría ser de otra manera, político e ideológico. En algunas noto la franca discrepancia de mi planteamiento, por ejemplo, contrario a la lucha de clases, y se insiste en la lucha de clases como motor de la historia. Yo diría que para mí el motor de la historia es la necesidad, y que más bien que estar con Marx en el planteamiento de lo que mueve la historia, yo estoy con Toynbee en cuanto a desafíos y respuestas. ¿Cuál es el desafío de esta hora? ¿Cuál es la respuesta que tenemos que darle? Porque hablando de lucha de clases, llevamos mucho tiempo, tanto los marxistas de café como los marxistas burócratas, los que tienen una asignación estatal que garantiza su potencial o real incapacidad, los que son jefes de los sindicatos polacos que acaban de ser rechazados por los sindicatos polacos, es decir, que los que desvirtúan la dictadura del proletariado como una posibilidad, puesto que el propio proletariado, los obreros polacos, están diciendo: un ratito, señor burócrata del partido, en mi sindicato no se meta, queremos libertad. En esa condición, entonces, el modelo de lucha de clases se va haciendo tan obsoleto como se van quedando las viejas teorías que se convierten en capilla, como se van quedando las ideas que se anquilosan transformadas en dogmas. Necesitamos que el hombre siga pensando siempre, que siga repensando las tesis. ¿Qué tiene que ver el marxismo de la época en que Lenin lo implementa en Revolución con el actual? Muy poco. Qué distinto que es el mundo cuando Rusia era la única república donde había habido una revolución socialista triunfante y en condición de tal permite el surgimiento de un Stalin que, contrariando la tesis de Trotsky de revolución permanente, quiere implantar el socialismo en un solo país. Qué distinto que es un partido puesto al servicio de una burocracia estatal política y unos partidos en el mundo puestos al servicio de un país, Rusia, cuando aparece la posibilidad de Mao Zedong. Pero qué hermoso y a ratos tragicómico que es el resultado de las cuestiones políticas elaboradas por hombres, como en el caso, por ejemplo, de Mao Zedong que menciono. Su viuda, gran figura durante el gobierno de Mao Zedong, cuando éste muere pasa a ser parte de la banda de los cuatro, la mafia de Shanghái. Ocurren cosas. En esa condición, entonces, ¿por qué insistir en motores de la historia que son distintos a la voluntad de los hombres de hacer las cosas que hay que hacer? ¿Por qué someterse a la camisa de fuerza de un dogma que quiere prejuzgar y preestablecer cómo tienen que darse los procesos, cuando vemos que en la práctica ocurre que esos procesos están demasiado lentos a pesar de todo el esfuerzo teórico de los que preconizan estas tesis? Por supuesto que el capitalismo no es lo que estamos defendiendo cuando estamos criticando el marxismo, y esta es una cosa un tanto difícil de entender, porque vivimos un mundo maniqueo que quiere ver las cosas o blancas o negras, o estamos de este lado o estamos de este otro. Me preguntaban si yo tengo dificultades en mi país. Claro que las he tenido. En momentos de dictadura he estado luchando por la libertad y he estado algunas veces preso y confinado. Y en momentos de democracia relativa, esa democracia que es elegir con votos, metiendo papelitos blancos en las urnas cada cierto tiempo a quienes mal nos gobiernen, también he tenido dificultades con los empresarios que juzgan que algunas de mis tesis son exageradamente socialistas. Y yo creo que ni lo uno ni lo otro. Simplemente estamos buscando una mejor condición humana con la mayor racionalidad posible, más allá de los sistemas que preestablecen como receta, y yo era médico, por eso sé de las recetas, en un vademecum de cualquier color, qué es lo que hay que hacer para lograr la felicidad de los pueblos. Pero el hecho cierto es que pese a todo ello los pueblos no son tan felices como desearíamos, y creemos que es necesario seguir buscando. En esa condición, entonces, aunque sabemos lo duro que es, recordemos algunos hechos de la historia. ¿Por qué se da la independencia? Había un juego de intereses, pero en el plano de la abstracción filosófica, en el plano de la utopía, hablar alrededor de 1820 de que vamos a liberarnos de España ha de haber sido la gran locura. Y quienes planteaban esas tesis han de haber sido más mal mirados que los hermanos Flores Magón cuando trajeron las primeras tesis anarcosindicalistas a México. Y sin embargo las trajeron
y los unos hicieron la independencia y los otros hicieron el proceso de Revolución Mexicana. Cuando el recientemente conmemorado en su 10º aniversario de fallecido, Lázaro Cárdenas, planteó la nacionalización del petróleo, cómo se habrán persinado algunas viejitas y algunos viejitos también. Y parte de la felicidad de México es tener ahora un petróleo ya nacionalizado en un proceso que fue pionero en América Latina para ese tipo de asuntos. Hay muchas cosas que en el momento que se las plantea suenan a utópicas o desfasadas, y en el momento en que se les realiza se constituyen en bendiciones. Yo no digo que lo que estamos planteando es lo uno o lo otro. Lo que quisiera es que tengamos la apertura mental para no clasificar a la gente solamente por lo que dice, cómo lo dice, sino también por cómo actúa. Porque es fácil hablar de la lucha de clases mientras se mantiene una estricta incorporación al sistema y a todos los beneficios que éste genera. Y es muy difícil la auténtica condición de revolucionario, la autenticidad de hacer que las palabras tengan relación con los hechos. En fin, como yo no conozco cuáles son los hechos reales respecto de muchas de las preguntas que aquí están planteadas, trato de contestar las que tienen que ver con esa categoría política, diciendo que desconfío de los sistemas políticos que son el producto de una sistematización que trata de ordenar, incluso, si me permiten el término de las señoras, las relaciones sexuales del político que está adscrito a ese tipo de capilla filosófica. Y es que así en el Manifiesto Comunista hasta sobre eso se habla un poco. En esa condición, queriendo libertad, pensamos que la capacidad de ningún hombre por sí solo tiene una virtualidad tan alta, tan grande, que permita que él solo durante el lapso de una sola vida humana pueda institucionalizar un sistema político, filosófico, económico que dé las soluciones a todo. Es que no somos dioses, apenas hombre. Que por otro lado resulta indignante, por decirlo menos, que pretendamos hacer de alguna de nuestras abstracciones teórico-político-económicas una razón de ser que determine que incluso podamos dar la vida por ellas, porque son un dogma probado científicamente. No hay nada más falso que llamar científico a un sistema político, filosófico, económico. Podrá haber un método científico de análisis de la historia en relación con otros métodos, pero un método científico de ir abordando los desafíos de cada tiempo es una gran utopía. Por otro lado, parece ser que la esencia del marxismo es estar, de hecho, constituido para el revisionismo. Marx planteó, con su lucha de clases, el triunfo del proletariado al que llamaba a la revolución. Los proletarios eran la única clase que no tenía una clase que explotar debajo de ella. Al tomarse el poder en la revolución proletaria, de hecho la sociedad quedaba sin clases y nadie explotaba a nadie porque debajo de los proletarios no había ninguna clase a que explotara. Lenin plantea la primera revisión. Hace de la revolución un objetivo de los proletarios, pero arma y constituye el partido de los revolucionarios, donde se crea toda la raíz burocrática del marxismo-leninismo, que es una primera gran revisión. Y fíjense que, a pesar de todos los planteamientos en orden de Marx, en la hora del pragmatismo, él exclama: todo el poder a los soviets, aunque la revolución tenía que ser proletaria y los soviets eran organizaciones campesinas, y cuando las cosas comienzan a desbalanzarse, plantea el NEP, la nueva economía política, para garantizar con capitalismo, pero de Estado, lo que tenía que garantizarse. Y cuando los ultraizquierdistas lo acusan de estar entregando el control de las grandes empresas a los grandes empresarios, él les responde diciendo: pero ¿de dónde quieren que saque sino de los grandes empresarios la capacidad para dirigir a los grandes trozos? Lo que ocurre es que esa ganancia que al final queda como producto de la plusvalía no va a ser para beneficio de ellos, sino para beneficio del Estado, porque se trata de capitalismo de Estado. Esto está en el sectarismo o el infantilismo pequeño burgués, enfermedad infantil del comunismo, que también hay que leer cuando se habla de lucha de clases. En todo caso, resulta difícil tener una cartilla de cualquier color, y vale la pena plantear con Mao Zedong más bien un poco lo que con Machado: un largo camino se empieza por el primer paso. Y Machado
caminante no hay camino, se hace camino al andar. Lo malo es que siendo hombres nos pongamos camisas de fuerza que nos impiden caminar justamente. Y después tengamos que caer en lo que venimos cayendo. Que por parte de un sector del marxismo en el mundo se hable del social imperialismo soviético y por parte del fenómeno chino hayamos visto la revolución cultural y lo que significó lo que está pasando ahora. Y por parte de todo el mundo mirado como conjunto, veamos las esferas de coexistencia pacífica o no, la Guerra Fría terminada, en la simple condición del entendimiento de los grandes imperialismos. Es que es un poco especial saber que uno puede conseguir un buen crédito del Chase Manhattan Bank en plena Plaza Roja de Moscú, porque allí está el Chase Manhattan Bank en el que tienen que ver los señores Rockefeller. Y uno, si la discusión se pone un poco agria, puede refrescarse pidiendo una Pepsi Cola que también hay en Rusia. Y por supuesto la gran bebida del imperialismo, la que lo tipifica del norteamericano, me refiero a la Coca-Cola, está en China, porque allí la llevaron las conversaciones que luego de un juego de ping-pong permitieron a Nixon, el de Watergate, abrazarse con Mao Zedong, que después por supuesto se fue a abrazar con Brezhnev. Esferas de influencia, políticas de coexistencia que permiten que también haya vodka, no solo Viborova, que es buen vodka polaco, sino Stoliznaya, que es vodka ruso en los Estados Unidos. Condición que permite que no sean compañías rumanas, país socialista, las que exploren el petróleo del Cáucaso, sino compañías norteamericanas de Houston, Texas, las que exploren el petróleo de los Estados Unidos. Y hay un Nestor Bank, que es un banco de exportación en el más puro estilo capitalista. Y el país socialista más desarrollado es Alemania, como el país capitalista más desarrollado es Alemania. Entonces uno piensa, ¿será el sistema o será que son alemanes? Y ese tipo de preguntas inquietan. Frente al contexto de América Latina, ¿por qué ponernos a discrepar en función de que no estamos sometiendo nuestras tesis a los dogmas tradicionales? Vivimos en un mundo de estados continentes. ¿Dónde están los países desarrollados? Al norte. Son los países nordesarrollados, nosotros somos los subdesarrollados con D. ¿Qué categoriza su desarrollo? Grandes extensiones territoriales, grandes unidades continentales. ¿Por qué nosotros somos subdesarrollados? A lo mejor porque estamos desintegrados, a lo mejor porque estamos en el hemisferio sur, pero eso ya sería fatalidad geográfica. ¿Cómo superar estos hechos? Buscando los caminos que en los otros países han dado lugar a mayor desarrollo. En cualquier caso, la integración yo creo que es sustantiva, prescindiendo del modelo político, filosófico, económico que quiere implantarse, por la simple razón de que va a ser una pieza más dura de masticar, aunque los dientes aparezcan bondadosos, toda la gran América latinoamericana, de México a la Patagonia, que cada uno de nuestros países, que apenas son bocadillos pequeñitos, a veces ni siquiera muy apetecibles para la voracidad de las transnacionales o de los imperialismos. Que hay que hacer un gran esfuerzo, sin duda. ¿Qué en la base? Educación. Por aquí se me plantea que yo estoy confundiendo desarrollo con crecimiento. Todo lo contrario. Justamente parte de lo que estamos criticando es el crecimiento como sustituto del desarrollo. Hemos dicho que lo que nos preocupa es ver que la inquietud fundamental esté en función de las cifras que son abstracciones de extremos y nada más, de las cifras que fueron inventadas para mensurar desarrollo y no para mensurar subdesarrollo. Hemos dicho que ojalá tuviésemos un PIB que signifique población infantil vacunada en vez del Producto Interno Bruto. Así por el estilo, hay otras preguntas donde se señala que la intervención del Estado en la economía capitalista nunca ha sido para beneficio social. ¿Eso de quién depende? De la condición de la gente que esté en el Estado. Y nosotros elegimos esa gente. Tenemos que educarnos para aprender a elegir mejor y garantizar que la gente que está dirigiendo los altos destinos nacionales no esté en función de minorías, sino en función de mayorías. Un esfuerzo de reorientar el gasto público ya sería significativo. En lugar de pensar en países como el Ecuador, en petroquímica, un poco que toda la gente coma sería trascendente. Pero si presuponemos que la gente es mala de por sí y que nunca va a poder variarse el modelo,
entonces la otra alternativa que queda es el capitalismo de Estado, donde una fuerte burocracia estatal se constituye en nueva clase que predomina en el sistema y es la que tiene todos los beneficios, tiene las dachas en el Mar Negro y los automóviles último modelo. Era interesante ver en Alemania Oriental, ahora que estuve visitando Berlín Oriental, que el carro 0001 era el del embajador ruso. Ocurre como en el Ecuador, uno de los carros más grandes es el del embajador norteamericano. Son parte de los condicionamientos que ahora tenemos. Que el modelo se basa en la libre empresa y que está demostrado que esto no funciona para beneficiar a las clases más desposeídas. Yo creo que hay empresarios y empresarios. Yo creo que hay algunos que son empresaurios, que llamo, no porque devoran a nadie, sino porque recuerdan a esos grandes animales antediluvianos que por incapacidad de adaptación a un medio cambiante desaparecieron a pesar de su enorme tamaño. Hay gente que son, sí, de iniciativa privada, que tienen la posibilidad de sentirse felices impulsando sueños, porque sueños son en el inicio aquellas manifestaciones de pensamiento que quieren constituir empresa. El minuto de inspiración, las 100 horas de transpiración y la empresa sale con trabajo, con riesgo de capital. Pero hay otros que más bien que de iniciativa privada parecen privados de iniciativa. Están esperando que el Estado comience a dar los pasos metiéndole la mano y entonces ahí recién se preocupan de reaccionar. Y ahí reaccionan diciendo cómo el Estado quiere convertir esto en país socialista. Hay una serie de siglas ahora, yo no me las sé todas, con Canaco, Canacintra, aparecen algunos productos farmacéuticos, pero son siglas de asociaciones empresariales. Hay también un Congreso del Trabajo, Fidel Velázquez declara, todo el mundo se dispara, cada cual es más patriota que otro. Mientras tanto, aquí están estas cifras, tantos millones de desnutridos, tantos analfabetos, tanto déficit de vivienda. Eso es lo sustantivo. Y yo no veo cómo en esa realidad, poniéndonos a luchar entre nosotros, lucha de clases significa eso, combate, vamos a poder avanzar. Más bien en el esfuerzo común de juntar intereses, que es posible en la condición común humana. Fíjense que es tan posible que a nivel de solidaridad internacional, no en la prédica del discurso, en la acción concreta de los hechos, México se une con Venezuela para darle un petróleo subsidiado a Centroamérica, que si no lo recibe, quiebran esos países. Porque la OPEP, que es un mecanismo de defensa de las materias primas no renovables, a ratos también ha sido un garrote que se constituye no en organización de países exportadores de petróleos, sino organización de países exportadores de problemas para aquellos países que no tienen petróleo. En esa condición, allí ha habido un ejemplo de la solidaridad actuando de país a país. ¿Hacia dónde se extiende, generalmente hablando, su postura económica y política? ¿Qué es lo que nosotros preconizamos? Nosotros creemos en democracia, pero la democracia no es meter papelitos blancos en urnas cada cierto tiempo. Democracia es un sistema político-económico que no puede limitarse a lo estrictamente electoral. Esto es electoralismo. Y se dice que nuestros pueblos son electoralistas porque solo reaccionan para las elecciones. Mentira. Los que son electoralistas son los dirigentes políticos de nuestros pueblos que solo se preocupan de los intereses populares en los momentos de elecciones. En esa condición, llamamos democracia a lo que aspiramos en cuanto signifique gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, como quería Lincoln. El pueblo soberano, como decía Sarmiento, pero si el pueblo es el soberano, hay que educar al soberano. Y tenemos millones de analfabetos en todo el continente. La democracia no se puede levantar sobre los hombros analfabetos. Para Juan Pueblo, el X común de cualquier país nuestro, casi que le da lo mismo la condición de régimen civil o militar que se tenga. Que la corrupción administrativa sea uniformada con gorra o vista traje de civil, le hace poca diferencia frente al hecho de la corrupción misma. Y la corrupción se da. En esa condición, democracia es lo que preconizamos. Pero si democracia es buena para lo político, también es buena para lo económico. ¿Y por qué hay concentración del crédito, como decía? Que permite que el 0.4% de los sujetos de crédito copen el 45% de todo el crédito concedido por el sistema. Eso es concentración de crédito. ¿Por qué se da la circunstancia de que en muchos de nuestros países, creo que en este también, y en mi currículum está que yo tengo que ver con el directorio de un banco, así que no hay acusación contra nadie, porque estaría acusándome a mí mismo, pero en este país
Por ejemplo, la tasa de interés es inferior a la tasa de inflación. La tasa de interés para ahorro, digo. Hay que ahorrar a 3 años plazo para tener una compensación de interés semejante a la tasa que se paga cuando uno presta, en cambio, y a la tasa de inflación. ¿Qué negocio tiene ahorrar? Pues ninguno, ya casi nadie ahorra. Estamos descapitalizando la posibilidad del ahorro popular, si es que hay excedentes para que la gente ahorre. Entonces, ¿cómo es posible que hablemos de democracia si no está democratizado el crédito y si el ahorro también es una imposibilidad real, salvo de los que pueden hacerlo en bancos suizos? Por supuesto que eso explica que la banca esté muy contenta con el modelo de desarrollo, por aquí hay unas declaraciones también, pero yo no creo que el pueblo en general está contento. Y me preocupa esto porque me preocupa la libertad. Si a mí no me interesara la libertad, bueno, pues cualquier rato esto explota, la tapa de la olla de presión tiene un límite, el límite del vapor que se genera por dentro, y tranquilidad, por más que algunos crean que viene de tranca, no viene de tranca. Aunque haya más policías con más garrotes, el instante que un pueblo se rebela, ocurre como con Nicaragua. Y Somoza, con todo lo que hizo, se acabó. Porque la gente dice ya no más y ya no más. En esa condición, entonces, a nuestros países hay que llevarlos adelante con voluntad de cambio. No pueden seguir las cosas como están. Pero para preservar la libertad, aquí pensemos un poco en la parábola de los talentos. Estamos ante una audiencia de profesionales, fundamentalmente de profesionales. La gente que recibió más talentos tiene que responder frente a su país con más talentos reproducidos. Ni siquiera decir, a mí me dieron tanto, aquí están, los devuelvo, sino que tiene que devolverlos multiplicados. Y esa actitud es una mayor entrega por nuestros países. La cosa contraria a la solidaridad es el egoísmo, y parte de la situación que tenemos es el producto de ese egoísmo. Ahora, yo no soy pastor evangélico aquí predicando, simplemente soy un político que conoce la condición del hombre pragmáticamente, pero creo que el hombre, justamente por pragmatismo, a veces por miedo, es capaz de hacer saltos cualitativos que mejoran las circunstancias. ¿Por qué una Europa de distintas lenguas y con guerras de antecedentes se integra? Por lo que significó la tragedia de la guerra. Luego de todas las muertes y todo el sufrimiento y todas las pérdidas económicas, dijeron, tenemos que integrarlos, no hay alternativa. ¿Cuál es la primera actitud integradora europea? Un acuerdo de carbón y acero. El acero y el carbón del Sarre y el Ruhr, que habían sido el motivo de la guerra franco-alemana. Con eso dicen, vamos a ponernos de acuerdo para no seguir peleando por estos hechos. En definitiva, se puede. Y lo que planteamos es democracia, pero con sentido de integralidad. No democracia en función de sinónimo de electoralismo, sino democracia en función de participación de todos en los acontecimientos más trascendentes de la vida nacional. ¿Qué ocurre entonces? Que los gobiernos, aquí dice alguna pregunta, no consultan en la elaboración de sus planes de desarrollo. Otra vez, gente de iniciativa privada, no gente privada de iniciativa. ¿Qué están queriendo ustedes que sea Ciudad Juárez o el estado de Chihuahua? Proyecto histórico regional. Nosotros queremos que esto sea, puntos suspensivos, todo lo que ustedes quieren que sea. Pero ¿saben ustedes qué es lo que quieren que esto sea? Pregunta que queda para su respuesta. ¿Podrían ustedes ponerse en común a trabajar un modelo de desarrollo de lo que quisieran que esto sea? Dentro de la conjugación de 3 factores. Hay la utopía, que es el futuro deseable. Hay la certeza pragmática de lo que es posible, es el futuro posible. Pero hay que aceptar que en medio de lo deseable y lo posible está lo necesario. Frente al México deseable, conjugado con el México posible, tiene que darse el México necesario. Y el México necesario es uno sin estos índices. Si no los resuelve un régimen que preserve la libertad, alguien va a pensar que la libertad es la causa de todos estos males. Y pretendiendo la justicia, va a cobrar el precio de la libertad. Y es un precio demasiado alto. Entonces lo que queremos es pagar el precio del esfuerzo, del afán de integración, de la solidaridad, para garantizar la libertad sin tener la resaca permanente de la injusticia que nos golpea. ¿Cuál es la fórmula para adoptar ese modelo de desarrollo y salir de ese nivel de incompetencia?
que en un momento dado se encuentra en un país. No hay fórmulas, no hay fórmulas. Hay marcos generales, hay inquietudes. ¿Cuál es la fórmula que tuvieron los mayas para hacer la pirámide de Chichén Itzá? Yo no sé, pero ahí están las pirámides. ¿Cómo hicieron los aztecas para montar su calendario? Yo no sé, pero ahí está el calendario. No hay fórmulas, caminante no hay camino, se hace camino al andar, pero hay que comenzar a andar. Somos un gran paralítico con enormes recursos. Si sumamos todos los recursos latinoamericanos, somos potencia. Si sumamos el petróleo de Venezuela con el petróleo de México, el petróleo del Ecuador, el petróleo del Perú, el poquito que tiene Colombia, somos potencia petrolera. Si hacemos posible una integración, aunque solo fuese a nivel de coordinar nuestras políticas agrícolas para saber que necesitando los tantos millones de habitantes que tiene el continente latinoamericano, tantas toneladas de frijol y tantas de maíz y tantas de arroz y tantas de papa y de yuca, esas se van a producir tantas en cada uno de nuestros países. Organizar en una forma tal que sean complementarias a nuestras economías y no competitivas, para garantizar aún en productos perecederos una mejor relación de términos de intercambio. Eso que decían tiempo atrás los economistas del deterioro de los términos de intercambio, se sigue acentuando. Ahora que estos son verdades simples, sí, ¿y qué importa que sean simples? ¿Cuántas cosas simples a veces son el gozo fundamental de la vida y por olvido o por abandono dejan de significarnos esa satisfacción? Yo no sé, para ponerme simple, más aún, un poco con tono romántico aquí donde México comienza, si tomar la mano de la mujer que uno quiere, que es una cosa tan simple, es algo que tiene que dejar de hacerse cuando ya se tiene la certeza de que se la quiere. ¿Por qué? Si se disfruta igual antes o después. Pero las cosas simples, ¿para qué? ¿Por qué sonreír, que es tan simple, se convierte en una dificultad tan grande? Porque nos ponemos serios y complicados. Yo pienso que en esto hay que tener una decisión bien tomada. Trabajar en serio, profundamente en serio, pero sin tomarse en serio. Porque la pomposidad es una forma de elevar la vanidad a nivel de virtud. Y todos sabemos que la vanidad no es una virtud. Entonces no hay para qué ser pomposos. No hay para qué complicarse con frases y con terminologías que nadie entiende. En el lenguaje que más llegue a la gente, a lo que nosotros somos, otra gente, ir buscando caminos en estas líneas. Al hablar de largo plazo en planeación, ¿qué posibilidades de evitar la falta de cumplimiento de estos planes por parte de los gobiernos? La condición humana es impredecible. Tenemos más o menos mecanismos de acuerdo. En Europa han logrado mecanismos de sanción. Ellos han logrado incorporar en esta lista de productos agrícolas lo que se llama la tesis de la silla vacía, la unanimidad. Si alguno dice, a mí no me gusta, entonces no hay posibilidad de acuerdo. Eso fue una incorporación de la Francia de Gaulle a los acuerdos de integración europea. Entre nosotros podría ser un grave riesgo, porque cada cual estaría dejando la silla vacía cada rato. Pero insisto que hay muchas posibilidades concretas, por interés concreto, de hacer listas de preferencia en productos agrícolas, por ejemplo, entendiendo que justo se da una paradoja que hay que superar. Los países industrializados son los de más alto consumo de alimentos porque son los que más comida tienen. Y los países que se llaman agrícolas, que son subdesarrollados industrialmente, son los que se están muriendo de hambre. Y seguimos con la paradoja de exportar alimentos teniendo desnutridos dentro del país. Paradoja que no puede seguirse dando. Seguimos con la paradoja de no saber si producimos productos agrícolas o para la industria o para comer, cuando la prioridad debería estar clara que es para comer. Lo decía Mao Zedong mismo, al que he citado tantas ocasiones. El desarrollo de China avanzará sobre dos pies: desarrollo agrícola, desarrollo industrial. Luego, avanzando en el tiempo, dice, el desarrollo de China tendrá que estar fundamentado en el desarrollo de la industria para la agricultura. Nuestras primeras fábricas tendrán que ser de abonos, de arados, de machetes, etc., si es que hay machetes en China. Y por último dicen, está bien el desarrollo industrial, pero primero hay que comer. Allí está ese pueblo, si hablan de milagros. Otro milagro es el milagro del trabajo. Por aquí vengo viendo una tendencia a trabajar menos horas. Yo no creo que eso sea conveniente, lo dejo dicho entre paréntesis porque en el Ecuador ya tenemos una conquista laboral
que no fue producto de la presión de ningún sindicato. Fue una concesión de la política a la demagogia laboral. 40 horas de trabajo. En el Ecuador hay reajuste automático de salarios, 40 horas de trabajo. Entonces los sindicatos ya no saben qué hacer, porque los políticos ya le resolvieron todas sus conquistas. ¿Cómo es posible hacer una integración latinoamericana si nosotros dependemos económicamente de Estados Unidos? Justamente hay que hacer una integración para no depender económicamente de los Estados Unidos. Creo que para poder lograr una integración, primeramente debemos luchar por acabar con la lucha de clases, pero esto es casi imposible, etcétera. Ya más o menos hemos explicado estos asuntos, pero esta inquietud me trae otra a la cabeza. Es una utopía casi cruel, una tomadura de pelo, y a mí no me gustan las tomaduras de pelo porque hasta uso barba, hablar de integración a nivel latinoamericano cuando ni siquiera tenemos integración a nivel de nuestros propios pueblos. El primer paso para robustecer un proceso de integración latinoamericana es una profunda integración de cada uno de nuestros países, una profunda integración nacional a nivel de los distintos sectores que componen la sociedad. Por eso hay que trabajar y luchar. ¿Qué beneficio cree usted que tiene el sindicalismo en México respecto al desarrollo de la empresa privada? Yo diría, sin darle virtualidades a la lucha sindical que no conozco a fondo, que probablemente estos índices que están así de malos, si no hubiera habido un poquito de esfuerzo sindical, estarían así de peores. Sin comentarios. A pesar de que hay abusos, por supuesto. ¿Cuáles son los principales elementos que obstaculizan la voluntad de cambio? La identificación empresa, universidad, Estado. Yo pienso que en mucho hace falta un diálogo que no se da y que puede comenzar hoy a iniciarse o a robustecerse si se ha dado antes. ¿Para quién van a trabajar la gente que se gradúan en la Universidad Autónoma de Juárez? Unos van a trabajar para el gobierno, otros van a trabajar por su cuenta, iniciativa privada pura, otros van a trabajar en las empresas que ya existen. Entonces, ¿para qué comenzar a hacer lucha de clases en la universidad contra la empresa y el Estado si vamos a terminar en una u otra forma vinculados con ellos? Hay una frase en el Ecuador que a veces se repite mucho y que tiene una connotación que hay que tomar con cuidado. Se habla de aquellos que son incendiarios en la universidad y bomberos después que se gradúan. Yo creo que eso es muy malo. Es muy malo porque hay algunos fuegos que tienen que permanecer encendidos. Más aún yo creo que hay grandes hogueras que encender todavía. Y está malo que la gente que ya se graduó pase a ser bombero. Pero eso es parte de una condición de la enseñanza que tenemos que superar. El sentido que para nosotros debe tener la educación es el de educación permanente. En la universidad se aprende a aprender. En la universidad tiene que enseñarse a aprender. Yo comparo el conocimiento que se va adquiriendo como una red cada vez más fina, de un tramado cada vez más pequeño, en donde cualquier partícula de conocimiento que cae, se queda, porque la red es cada vez más sutil, más fina. En esa condición, la frase que repetía de Einstein, yo soy un enano parado sobre los hombros de un gigante. Eso es lo que deberíamos tender a hacer cada uno de los profesionales. En esa condición, sin prejuicios, la universidad puede ir a la comunidad a hacer cosas. Está necesitando estadísticas. Bueno, en la universidad tenemos economistas, que las estadísticas que Juárez necesita de allí salgan. Se está necesitando asesoría a la pequeña, a la mediana industria. ¿Qué está pasando con las maquiladoras? ¿Cuánto del producto que esto significa se está quedando para beneficio de la gente en Juárez? ¿O cuánto tiene el riesgo de que sea un mecanismo de explotación de los Estados Unidos? Sin prejuicio, pero preguntándose las cosas. Sin creer que ya hay una verdad que tiene que encontrarse como hecha, porque esas verdades reveladas no existen sino en las profecías de los profetas y nosotros no tenemos nada que ver con eso. Pero entrando a cuestionar los asuntos que haya que cuestionar para que no nos sorprenda la canconaco o como se llame con esto de que México en el Distrito Federal está absorbido en un alto por ciento por las transnacionales. Aquí una pregunta durísima. En términos objetivos del crecimiento económico en Chile, ¿cuál ha sido mayor? ¿El ocurrido con Allende o el que ocurre actualmente con Pinochet? El que ocurre actualmente con Pinochet. ¿Y qué? Si lo importante es cómo está la gente de Chile, y la gente de Chile está sin libertad, ¿qué interesa que crezca económicamente?
En la Alemania nazi también se creció mucho económicamente. ¿Cree que las transnacionales obstaculizan el libre comercio? Pues precisamente el hecho de que Estados Unidos vete o haya vetado 50 productos de hortalizas mexicanas corresponde a este tipo de transacciones comerciales típicas de las transnacionales. Yo creo que el riesgo de satanizar en exceso las transnacionales es desatanizar a los países. No son las transnacionales, son los Estados Unidos. Los acuerdos no los dictaron las transnacionales, los dictaron los Estados Unidos. ¿Cómo utilizar el petróleo mexicano para su desarrollo cuando los políticos controlan un solo partido? Esto es grave. Las decisiones siempre se toman a alto nivel sin tomar en cuenta los grandes sectores mayoritarios de la población. No es peligroso para la prosperidad de un país cuando no hay una democracia económica ni democracia política. La respuesta la tienen ustedes. ¿Propone usted, señor, que la solución, si no a todos y a gran parte de los problemas del pueblo de Latinoamérica, es la concientización de nuestros industriales y su cooperación para solucionar las prioridades de salud, alimentación, vivienda, empleo, etcétera? ¿Cómo se puede lograr esto si cuando menos en México el sector industrial y comercial protesta constantemente por tener que pagar las cuotas que les corresponden del Seguro Social o del Infonavit? Eso debería contestar mi amigo aquí a mi derecha. Pero en realidad yo pienso, insisto, que hay dos clases de empresarios. Y así es en todo, como hay dos clases de obreros. Definitivamente que hay unos sindicatos que simplemente por el pago de una cuota como que dan una especie de protección, es una especie de mafia, para llamarlo con todos los nombres. Me pagas tanto y yo no te molesto, ni te armo conflicto, ni te armo huelga. O si no, tienes conflicto y se acabó el asunto. Es decir, que hay de unos y de otros. Me decía el rector, creo, de esta universidad un buen chiste esta mañana. Y es que ocurre que a un fulano solo le faltaba una materia para egresar, materia gris. Ocurre, hay de todo, hay de todo. La condición del título universitario no es atributo de ninguna condición. La condición de civismo no está vinculada a ningún hecho político, económico o social. Entonces hay que recurrir a la gente de mayor y más alto grado de civismo para ponerse juntos en el gran esfuerzo. Ahora, yo no quisiera que ustedes se tomen la mala imagen de que desde el Ecuador venimos a hablar de problemas que no nos competen, porque simplemente contestaría que, a pesar de que soy del Ecuador, que está en peores condiciones que México, mucho más subdesarrollado, he tenido la capacidad de ver y oír también a países desarrollados. Y este modelo de desarrollo que propongo en base del trípode empresa, universidad, Estado, no es sino el resultante de ver cómo opera la relación empresa, universidad, Estado en los países desarrollados. Ustedes van a ver profunda integración de la actividad de la universidad con los fines del Estado y los fines de la empresa, y viceversa, los fines de la empresa conjugados a tal término que se ha llegado a decir en exageración: lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Aquí yo no sé, será lo que es bueno para Vancomer o para quién habrá que decir aquí. Lo que es bueno para el grupo Visa o lo que es bueno para el grupo Alfa, yo no sé. Pero en todo caso, sin llegar a extremar ese vínculo de lo que la relación empresarial es en relación con el país, tendremos que aceptar que sin el esfuerzo empresarial, muchísimas de las cosas que hoy permiten empleo para esos mexicanos que lo tienen, que disfrutan de ello, son parte del esfuerzo de un sector de empresarios que ha tenido la voluntad de hacerlo. Que nadie trabaja por altruismo absoluto. ¿Y a quién le pueden pedir que trabaje por altruismo absoluto? Lo que pasa es que hay que tener la consideración de no matar la gallina de los huevos de oro. Y nuestra gallina de los huevos de oro es la libertad. El sistema de libre empresa, porque el otro genera burocratismo y no nos gusta. Discrepando cordialmente con los que sostengan otro punto de vista y respetándolo, pero planteando el nuestro, en términos de que la libertad es deseable en todos los ámbitos. Ahora, insisto, no quisiera que se piense que venimos del Ecuador en plan de un fonógrafo que no para nunca, o como esos brujos de feria de pueblo que tienen una pomadita que da solución a la limpieza de los dientes y a la de los zapatos, en lo absoluto. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos, hay muchas cosas que seguimos buscando para tratar de saber, y hay muchas cosas que pienso que fundamentalmente se harán el rato que mucha gente como ustedes se pongan a pensar en estos temas. Nosotros fundamentalmente somos suscitadores, no somos milagreros, traemos inquietudes, creemos por las preguntas que las hemos sembrado, sostenemos que no hay verdades reveladas, que no hay verdades hechas, que nadie puede sentirse dueño de la razón
a riesgo de convertirse en un peligro público, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero con una frase que encontré en el Palacio Cantón, en Mérida, para finalizar. Un siglo de silencios puede ser terminado en un minuto, si ese minuto llega. Muchísimas gracias. Con esto damos por terminada la conferencia del doctor Montalvo, le agradecemos mucho. A continuación, la licenciada Elvia Fernández Pérez, en representación del rector, hará entrega de un diploma de reconocimiento al doctor Huerta. En nombre del señor licenciado Enrique Villarreal Macías, rector de nuestra universidad, agradecemos profundamente al doctor Huerta por su magnífica intervención. Muchísimas gracias. Queremos entregarle este reconocimiento en nombre de las autoridades universitarias y la comunidad universitaria en general. Bienvenido, muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias nuevamente, doctor Huerta. Muchas gracias al doctor por estar presente. Buenas tardes. Entrevista al licenciado Ignacio Zamarrón Garza. 5, 4, 3, 2. Señor licenciado, ¿qué significa el CREA para la juventud mexicana? El CREA fue establecido con la idea de servir a todos los jóvenes de este país y principalmente con la idea de asesorar al Ejecutivo y de propiciar la coordinación de programas que beneficien a la juventud. Para cumplir con este propósito, la institución ha promovido varios programas de operación y asimismo un programa de investigación para que se conozca la problemática específica de los jóvenes de las diferentes regiones del país y de los diferentes estratos sociales, así como la problemática de los diferentes grupos de edad que componen a la juventud. Para desarrollar este esfuerzo requerimos la participación de quienes en el país saben hacer investigación y para ello, basándonos en convenios que hemos establecido con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y con la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, para promover la investigación sobre problemas específicos de juventud en las universidades de los estados. Licenciado, hemos visto que uno de los aspectos de auxilio a la juventud por parte del CREA es en el terreno económico. La iniciativa privada nacional ha estado a la altura de las necesidades y del proyecto de CREA en este aspecto económico. Nosotros creemos que el servicio a la juventud es un esfuerzo que debe ser compartido por todos los sectores. Nosotros desarrollamos casi todos nuestros programas invitando tanto al sector público como al sector privado a participar. Tenemos varios programas en los que nos auxilia la iniciativa privada y uno de ellos es el Plan Joven, que tiene como objetivo fomentar el ahorro y orientar el consumo de los jóvenes y mediante el establecimiento de convenios con quienes venden servicios y venden bienes en favor de la juventud. Señor, aquí en Ciudad Juárez hace aproximadamente un año estuvo un grupo de ejecutivos de este departamento CREA. ¿Qué es lo que ha hecho hasta la fecha el CREA en Ciudad Juárez? El CREA en Ciudad Juárez, como decía anteriormente, ha promovido principalmente el establecimiento del Plan Joven, que tiene como objetivo el facilitar el acceso de los jóvenes a los bienes y servicios que les sirven para su desarrollo. ¿Pero sí ha funcionado aquí en la ciudad? Yo pienso que este es un programa piloto que se está iniciando y que es cuestión de tiempo que madure. Creemos que tuvimos un buen empiezo y es cosa de continuar con este esfuerzo para que madure y cada vez un mayor número de jóvenes de Ciudad Juárez se beneficie de este programa. Independientemente del plan que ya están realizando y de este convenio que acaban de firmar con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, ¿qué otros planes hay para ponerse en práctica en Ciudad Juárez por parte de CREA? Bueno, nuestro ideal sería que todos los programas del CREA se establecieran aquí en Ciudad Juárez. Tenemos un programa que tiene como fin orientar a los jóvenes en sus problemas legales, en sus problemas familiares y en sus problemas sociales, que se llama Procuraduría de la Juventud, que nosotros esperamos que en un tiempo razonable se pueda establecer
Tenemos también un programa para que los jóvenes puedan viajar a costos muy accesibles por toda la República, para lo cual nosotros estamos invitando a jóvenes de todo el país a que usen estos servicios. Este programa tiene como una de sus metas tener toda una red nacional de albergues situados en diferentes puntos y con el fin de que los jóvenes, ¿verdad?, conozcan el país y puedan realizar un turismo social y cultural. Tenemos también programas de carácter deportivo, de carácter recreativo, que quisiéramos pues establecer en un plazo corto aquí en Chihuahua. Asimismo, contamos con un programa que sirve de puente de comunicación entre el Estado y los jóvenes, que se llama Foro Joven, y cuyo objetivo es fortalecer a los jóvenes organizados del país y consultarlos permanentemente sobre la problemática del país, cómo sienten ellos que es el país, cómo sienten ellos que son sus problemas y qué soluciones proponen. Estos programas, como le digo, quisiéramos pues poder establecerlos en un futuro no muy lejano en todo el país. Gracias, licenciado, muy amable.